Buenas tardes a todos los presentes, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la virtualidad. Y antes de empezar, pues me gustaría que guardáramos un minuto de silencio porque el sábado murió el doctor José Manuel Pérez García, académico de número, también fue profesor de la facultad de la asignatura de Historia. Muchas gracias. Bueno, y a continuación, pues vamos a iniciar la sesión de hoy con la intervención del excelentísimo señor Pedro Luis Lorenzo González, que nos hablará sobre la cooperación veterinaria en zonas de conflicto, el programa Rocinante. Tiene la palabra. No sé si ya funciona. Sí. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, querida decana y presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España, querido presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios Oficial de Madrid, vicepresidenta, señoras y señores académicos, señoras y señores, es para mí un placer tener la oportunidad de desarrollar en esta Real Academia un tema, pues, que debe ser un tema que ciertamente es algo particular respecto a otros temas que se toman o que se tratan en esta Real Academia. Este curso hemos empezado con charlas netamente veterinarias, la primera de ellas impartida por el doctor Buxadé en el ámbito de la producción animal. La semana pasada el doctor Luis Ortega hablando de toxoplasmosis. Y hoy toca también tratar un tema ciertamente importante, como no debe ser menos en esta Real Academia, como es el tema de las actividades veterinarias que se pueden hacer en el ámbito de la cooperación en un escenario tan complicado como es una zona de conflicto que además se ha reactivado en este momento, como es en el Líbano. Les aseguro que no elegimos esta charla por el momento, no somos oportunistas. Se eligió hace muchos meses atrás. Lo que pasa es que las circunstancias pues, nos han llevado a la situación que tenemos actualmente. Y antes de seguir, quisiera también dar las gracias a tres personas que están puestas aquí debajo en la diapositiva. El profesor Librado Carrasco, al coronel José Ignacio Castro y al coronel Alberto Zique, porque los tres, en una u otra medida, han colaborado de una manera definitiva y muy efectiva en la preparación de esta charla con material, con consejos y evidentemente también con sus experiencias. La agenda de lo que vamos a ver hoy la tienen aquí resumida en una serie de puntos. Vamos a tratar brevemente por qué existen misiones en el extranjero, por qué el ejército español está en el extranjero y sobre todo la colaboración cívico-militar que se origina de esas intervenciones. Hablaremos posteriormente de la zona en la cual vamos a tratar la mayor parte de nuestra conferencia, el Líbano. Centraremos la atención en la zona específica de operaciones, una zona al sur del río Litani, justo en el sur del Líbano, frontera con Israel y con Siria. Hablaremos de la historia de la colaboración veterinaria en esta zona, el inicio de la colaboración en el año 2009 y su desarrollo hasta el año 2022, que es el último año en el cual se ha producido esta colaboración debido a las circunstancias que concurren en el Líbano. Su preparación, la logística, la asistencia veterinaria propiamente dicha, una serie de puntos como es la implicación de las facultades de veterinaria en este programa y finalmente hablaremos de la firma del convenio con el Ministerio de Defensa y la implantación del programa Rocinante, que es el nombre oficial que tiene este programa de colaboración veterinaria, los resultados obtenidos, las conclusiones y un futuro inmediato o futuro más posterior en función de lo que nos pueda deparar, insisto, la situación geoestratégica de la zona. ¿Por qué las Fuerzas Armadas están en el exterior? Porque, como dice el coronel Castro, es una frase que copio de él, las Fuerzas Armadas son actores de paz y estabilidad internacional.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas no van de cualquier manera a cualquier país, sino que deben de existir unas condiciones para realizar esas misiones en el exterior. Que sea, por ejemplo, petición expresa del gobierno del Estado que se apoya, que se cumplan una serie de fines defensivos, humanitarios, de estabilización y que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y no contradigan o vulneren los principios de derecho internacional. Una vez reunidas estas condiciones y evidentemente teniendo en cuenta los medios del despliegue, se puede intervenir en zonas en conflicto. ¿Dónde existen militares españoles en este momento? Pues en más de 19 misiones, el coronel Cique me podrá corregir, porque seguro que está más informado, que implican a más de 3.000 militares en este momento, en zonas muy diversas de la geografía mundial, en Europa, en Oceanía, en África e incluso también en Sudamérica. Y bajo mandato de diversas agencias. Las más importantes pueden ser la OTAN, puede ser la ONU en sus distintas agencias, como es lo que vamos a ver o que vamos a tratar hoy en el caso específico del Líbano. ¿Y qué se hace allí? Los sitios en los que se puede, se hacen operaciones cívico-militares. ¿Para qué? Para establecer una estrecha relación con los líderes locales y que puedan mantener puedan mejorar las operaciones en curso. Se desarrollan proyectos de impacto rápido, pequeños proyectos, o bueno, o grandes, dependiendo de la financiación, como una demostración rentable, de algo rentable, algo que es positivo para la población local y que de alguna manera justifica la presencia de esos militares en esa zona. Por otro lado, también hay que prestar apoyo al ambiente civil dentro de los medios y capacidades posibles, con un elemento clave como es el enlace. Enlazar con la población es transmitir un mensaje e influir en la misma, lo cual va a implicar una mejora en las relaciones del estamento militar que está en la zona con la población civil. ¿Qué es lo que se hace? Pues diversas actividades, proyectos de impacto rápido como pueden ser asistencia médica, asistencia dental, asistencia psicológica, asistencia veterinaria, que es lo que nos lleva hoy a la conferencia, charlas de distinto tipo, trabajos de ingenieros, cursos de cocina, cursos de seguridad vial, de bomberos, de gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello, insisto, que pueda redundar en un beneficio tanto para la población como para la propia fuerza, los propios militares que están destinados allí. Bien, pasando al escenario en el que vamos a desarrollar la actividad, esta se va a realizar en el Líbano. Está, bueno, pues tristemente de actualidad en este momento, un país rodeado por Siria, rodeado por Israel y rodeado por el mar, evidentemente. Esas son las tres salidas que tienen actualmente los libaneses. Un país de un tamaño un poco más grande que la Comunidad de Madrid, tiene unos 10.500 kilómetros cuadrados de superficie, donde viven 6,5 millones de libaneses, a los que hay que sumar otros 850.000 refugiados palestinos, divididos en 12 asentamientos, digamos, oficiales y otros 120, 125 un poquito más inoficiales. Y hay que sumar también un porcentaje aproximado, un número aproximado de 1,5 millones de refugiados sirios, de los cuales solamente la mitad de ellos, unos 800.000, están registrados oficialmente por la ACNUR, por la Agencia del Refugiado de las Naciones Unidas. Todo ello en como digo, en una superficie poco más grande que la superficie de Madrid y con una serie de características demográficas también muy definidas. El Líbano además tiene una serie de características, las iremos desgranando poco a poco. Obviamente, toda, y actualmente es una noticia mucho más clara, está influenciada por la presencia al sur y al sureste de Israel. Hace frontera con Israel y evidentemente han sufrido varias guerras por las incursiones de los israelitas. Existe también una fuerte religiosidad, islamización en la política del Líbano, con bueno, una serie de elementos, una serie de organizaciones que están fuertemente militarizadas. Existen unos grandes contrastes, zonas completamente, pues todavía no reconstruidas después de la guerra, una guerra con Israel en el 2006, en los años 80 una guerra civil terrible también en el propio interior del Líbano, pero conviven con zonas. Líbano también fue denominada la Suiza de Oriente Medio en los años 70 o años 80, conviven con zonas como en Beirut o zonas del norte que se pueden equiparar a la zona, a la Costa Azul o a cualquier zona europea, donde existen desde los niños, como digo, una cultura bueno, pues muy politizada y militarizada y donde existen bueno, pues, incongruencias políticas como la que estamos viendo en la pantalla
o poder pasear por el centro de Beirut y ver una colección de coches deportivos de carreras muy importante. Por lo tanto, los contrastes son tremendos. A nivel de gobierno, es una democracia parlamentaria dentro de un marco confesional que implica que el presidente debe ser cristiano maronita, el primer ministro debe ser suní y el portavoz de la Cámara debe ser chií. Esto, que en un momento dado se realiza en la Constitución libanesa gracias a los porcentajes de población, ha cambiado mucho en los últimos 20-30 años y ahora mismo la población chií ocupa más de un 40% de la población total del Líbano, lo cual origina muchas discrepancias y muchos problemas, sobre todo entre los sunís y los chiíes, las dos de origen musulmán, pero unos son seguidores de la sunna y evidentemente tienen o reconocen un papel del califa dentro de la jerarquía eclesiástica y política, y los chiíes son partidarios de Ali, el hijo de Mahoma, y en su caso el papel de su líder es el ayatolá. Todo eso confluye, como digo, unos grandes problemas en la zona en el Líbano y en concreto en la zona de operaciones, que es esta que muestra la diapositiva. El Líbano en su conjunto y la zona está bajo control de la ONU, es justamente la zona del sur, que está delimitada al norte por el río Litani, es esta frontera que existe aquí, y al sur con la frontera con Israel y con Siria, también con la parte ocupada de los Altos del Golán, que es una parte ocupada por Israel actualmente, que también pertenece en origen a Siria. Y existe una frontera que se denomina Blue Line, una línea azul, que delimita de una frontera lábil, ahora hablaremos de ella, que delimita la zona, pero de una manera bueno, pues muy particular, como veremos ahora. Y en este territorio de aproximadamente 60-70 kilómetros de ancho en esta longitud, es donde se desarrolla la labor de UNIFIL, del Organismo de Naciones Unidas, encargados de la seguridad de esta zona. Aquí existen multitud de tropas de distintos ejércitos, españoles, indonesios, nepalíes, italianos, franceses, etcétera, etcétera, que van a hindús, que van a velar por la seguridad en esta zona. En principio, para impedir ataques del norte al sur y también del sur al norte, para promocionar paz y estabilidad. Esta es la zona específica donde el contingente español y nosotros como parte de ella vamos a intervenir, que es la parte del este, del sur del Líbano, en el sector este. Aquí pueden observar la posición en la cual se encuentra la base Miguel de Cervantes y una serie de posiciones en negro que están justo en la frontera, en esa línea azul que delimita la frontera con Israel. Aquí se encontraría el pueblo de Metula, que es el pueblo más al norte de Israel, aquí lo llaman el dedo de Israel, y es la parte más al norte que podemos encontrar. Toda esta zona y esta zona va a ser objetivo de nuestras operaciones de asistencia veterinaria. Tengan en cuenta que en esa zona va a haber distintas confesiones. Nos vamos a encontrar con pueblos, como esto que es el corredor cristiano, Marjayún y pueblos de alrededor, que son cristianos maronitas, un fuerte componente chií, donde evidentemente Hezbollah es la fuerza predominante. Aquí podemos ver bueno, pues unos típicos carteles con los mártires, con las personas que han muerto en la batalla contra Israel o en Siria, defendiendo sus valores. Un fuerte componente suní, aquí en verde, y también una pequeña población drusa, bueno, pequeña en número, una pequeña población drusa dependiente de todo esto. Y ese es el conglomerado de las distintas religiones que tenemos allí. Es importante porque los niveles de coordinación que deben existir con cada uno de los pueblos, que son estas zonas más o menos definidas, que están en marrón, vamos a tener que trabajar o van a tener que trabajar justamente en función de esas particularidades religiosas, en función de la zona en que se toque. Y especialmente esta población que se llama Kiam, que es un enclave chií, fuertemente chií, que está en medio de un enclave cristiano, suní y druso, que siempre ocasiona problemas cuando se trata de trabajar en esos lugares. Ahora las dos fuerzas políticas que nos encontramos en la zona es Hezbollah y Yamal.
Ya sabemos que Hezbollah, bueno, su bandera tiene un Kalashnikov, un brazo agarrando un Kalashnikov como emblema, y bueno, recibe armas, entrenamiento, apoyo económico de Irán, tiene una fuerza, dicen, de aproximadamente 1 millón de personas, y bueno, el jeque Nasrallah, que es el que está aquí, es el que hace unos días acaba de ser asesinado en Beirut, y esta foto, evidentemente, todavía está porque no han elegido todavía al sucesor. Y la otra fuerza preponderante en la zona es Amal, que significa en árabe esperanza, que es una organización chií con una milicia de aproximadamente 14.000 efectivos. También, evidentemente, cuando uno entra en pueblos de esa ideología, se encuentra justamente con los pósters y con la información respecto a esa fuerza. Eh, Como digo, es un territorio particular y la asistencia veterinaria hay que hacerla justamente en estas condiciones. Podemos encontrarnos en la zona de operaciones, pues evidentemente esos pósters que nos encontramos en todas las carreteras con los mártires. Podemos encontrarnos en algunas ocasiones, este río hace frontera entre Israel, en algunas zonas, entre Israel y Líbano, y un animal puede pasar, no hay más frontera que esa, un animal puede pasar de una zona a otra. Y este animal que se encuentra en Israel hay que sacarlo de allí como sea. Si no viene solo, los israelitas lo van a coger y lo van a devolver 60 kilómetros al norte o 60 kilómetros al sur. Habrá que ir a buscarlo. Naciones Unidas tiene que ir a buscarlo. Esta es la frontera, este es el Kaferkela, este pueblo que está aquí, y esta valla es la frontera entre Israel, que está al otro lado, y el pueblo en sí mismo. Y bueno, pues durante muchos años las tropas de la ONU tenían que interponerse porque los habitantes de este pueblo iban a tirar piedras o a tirar cualquier cosa que pudiera hacer daño justo al otro lado, pues de interposición. Estas son una de las cosas más curiosas que cuando uno llega allí se encuentra. Este es un aljibe con agua que recoge agua, está justamente en la frontera y recoge agua de Israel, que llueve en Israel, que drena desde Israel hasta un aljibe que está en territorio libanés y que para los libaneses es agua impura. Entonces, los camiones de Naciones Unidas tienen que vaciar este aljibe y llevar el agua otra vez, devolverlo otra vez a Israel, porque en Líbano no se puede utilizar. Otras cosas curiosas, en esta posición, al lado de una posición nepalí, nos encontramos la tumba de un sheik, de un líder religioso venerado tanto por judíos como por musulmanes, que se encuentra justamente en medio de la valla que separa la frontera. Con lo cual, ese líder está enterrado en esta casa mata, es un búnker de hormigón. Desde un lado de la frontera se puede llegar hasta aquí, hasta la mitad de la tumba. Desde otro lado de la frontera se puede llegar a la otra mitad de la tumba, pero no existe ninguna comunicación y la frontera pasa por en medio de la construcción. Otra cosa igual, el río define la frontera entre ambas naciones. En una hay un resort, en otra no existe nada y muchas veces los niños o jóvenes pues tratan de atravesar a ver quién puede llegar a la otra orilla y tocarla en actos de valentía, lo cual origina también problemas con las patrullas. Eh, También tenemos un pueblo que se llama Gallar, a mitad de camino en medio justo de la frontera. Según la ONU, la frontera pasa por el medio del pueblo, pero Israel ha ocupado su mitad, o la mitad libanesa del pueblo, lo cual origina siempre conflictos hacia un lado o hacia otro. Y evidentemente todo esto trufado con el lanzamiento de cohetes de vez en cuando, que la milicia, o sea, Hezbollah generalmente son los que lanzan, con tan mala suerte que los israelíes normalmente suelen contestar a ese lanzamiento de una manera generalmente desproporcionada y algunas veces incluso, bueno, pues han ocasionado daños en una posición española, como es esta torre, que pertenece a la posición 428, donde estaba el cabo Soria, que falleció en ese ataque. Otras veces los aviones israelíes pasan al espacio del Líbano y hacen alarde de su presencia. En fin, como digo, es una zona francamente complicada, con un montón de vicisitudes que tienen que ser arregladas, que tienen que ser previstas por la Fuerza de Naciones Unidas. Y en esa zona es donde se produce la cooperación cívico-militar. Específicamente allí se hacen tareas de desactivación, de asistencia sanitaria, de creación de infraestructuras, y existen dos programas muy exitosos, el programa Cervantes,
de escolarización, y el programa Sancho Panza, que tiene que ver con la alimentación y con la cocina. Y ahí es donde entramos nosotros con nuestro programa Asistencia Veterinaria, nuestro programa Rocinante. Estas son las actividades CIMIC que se hacen en el sector este de UNIFIL, de control español, bueno, en todo el control este. Y aquí pueden ver en estas banderas con un caballo los lugares en los cuales, como digo, en todo el sector este se produce la cooperación veterinaria. Y estas son las noticias que hace un año existían sobre el incremento de actividades en la frontera. Una serie de ataques sin víctimas, las tropas españolas repelen, no están en alerta. Estos son tropas en el búnker. Actualmente hay tropas cuando se producen bombardeos que están 12 horas metidos en búnkers que están en las bases y en las posiciones. Entonces, bueno, todo esto ha ido escalando, como todos ustedes saben, y ahora nos encontramos en la situación en la que estamos, que ojalá, lo digo ahora y probablemente también se vuelva a repetir, pueda revertir y podamos volver a la normalidad por el bien de las naciones y evidentemente también por el bien de nuestros compañeros que están en la fuerza de interposición. ¿Cuál va a ser la base desde la cual vamos a salir, vamos a realizar o se va a realizar esta intervención? Pues la base Miguel de Cervantes, una base en la que están desplegados aproximadamente 650 militares españoles, aparte de otros de muchas nacionalidades. Hay indonesios, nepalíes, salvadoreños, hondureños, serbios, ¿alguno me dejo? ¿Eh? Ganeses, en fin, hay una rotación importante, pero el grueso del contingente es español. En la parte norte pueden ver las losas, que son los barracones en los cuales se produce donde donde están alojados, está la fuerza y los invitados. Y bueno, hay de todo tipo de instalaciones, hay gimnasio, hay instalaciones médicas, en fin. Esa es la entrada de la entrada de la base, y el primer día aquí tenemos al alférez, entonces alférez Librado Carrasco, pues dando un briefing de dónde estábamos y qué es lo que teníamos que hacer. La base tiene en principio todas las comodidades para estar allí, salvo para aquellos que tienen que estar 6 meses sin salir de la base, porque allí los militares los categorizan de dos tipos: aquellos que pueden salir y pueden patrullar o pueden ir a alguna misión, y aquellos que tienen que estar en la base durante 6 meses. Pero bueno, pues estas son imágenes de la base con un comedor bueno, pues grande y con buena comida. Este es el interior donde nos alojamos nosotros, el interior de las losas, con más o menos comodidades dependiendo del grado y el empleo. Y bueno, y esta es una foto de todos los que integramos una de las misiones con el general Martín Cabrero, el general de la Legión, que era el que estaba al frente del contingente. Bueno, hay una serie de cuestiones alrededor de la base. Ya hemos visto el paso por los pueblos donde están los mártires correspondientes. Hay edificios con claros signos de destrozos por la guerra, de metralla, que no han sido arreglados. Y lo que sí no deja de sorprender, sobre todo las primeras veces que los ves, es la inmensa pobreza. Y los problemas higiénicos que existen en toda esta zona del sur del Líbano. Chabolas, casas mal construidas. Bueno, los niños están prácticamente en contacto con todos los animales, en contacto con el suelo, con el barro y con otro tipo de circunstancias que evidentemente condicionan mucho la ayuda que vamos a hacer. Este es un típico alojamiento libanés, donde están las vacas, como pueden observar. Para ellos, sus animales son muy importantes, es retrotraerse, muchas veces lo comentábamos entre todos nosotros, es retrotraernos a una agricultura o una ganadería de 30 o 40 años que teníamos en España o incluso más, pero conviven, todo este tipo de construcciones conviven de vez en cuando con verdaderos palacios, con un Mercedes en la puerta, que podemos ver a lo largo de algunas avenidas. Entonces, bueno, es ciertamente curioso. Esta es la technical fence, es una valla técnica que separa Líbano de Israel. Y aquí pueden ver, bueno, por aquí patrullan las patrullas israelíes, y es un sitio muy vigilado, obviamente, que es la frontera justamente de los dos países. Una ruta que bordea justamente esta frontera. Puedo hacer la broma a esto se le llama ruta Farruquito, porque justamente este
Este individuo, pues los militares le bautizaron de esta manera por su parecido, ¿no? Tenemos aquí Metula, el pueblo, si se acuerdan, que decíamos que está más al norte de Israel, que está justo, todo esto es zona de nadie, probablemente zona minada, hay equipos de desminación ahí, de desminado ahí, perdón. Aquí ven la frontera desde otro punto de vista. Esto es visto desde el sur y esto es visto desde el norte. Aquí se ve la parte libanesa y esta sería el muro que los separa de Israel. Y esto es una imagen curiosa, los que están más cerca lo verán, que es justo cuando salimos de la base, un termómetro de peligro que existe. Hay una flecha con 4 colores, verde, amarillo, rojo y negro, que va a indicar, se puede salir si está verde y amarillo, pero cuando está en rojo y en negro, evidentemente implica o protección o tener que salir con medidas de protección, o no se puede salir y hay que meterse directamente en el búnker. Era un poco el termómetro de lo que nos marcaba el contingente. Es una economía ciertamente rural, como podemos ver, ganado, esto es un rebaño de cabras que está pasando también por el medio de un pueblo, y bueno, pues esto es un poco lo que nos encontramos en la zona de operaciones. Para hacer un poquito de historia, el inicio de la colaboración comienza con la Operación Libre Hidalgo 9, que es la manera en la que los militares llaman a las operaciones. Operaciones Libres Hidalgo, en la base de Miguel de Cervantes. En el año 2009, el rector de la Universidad de Córdoba, junto con el entonces decano de la Facultad de Córdoba, Librado Carrasco, se desplaza a la base Miguel de Cervantes, porque allí estaba destinada la Brigada Guzmán el Bueno, con sede en Córdoba, y entonces comienza a pergeñarse la colaboración, comienzan a pensar cómo se pueden mejorar, cómo se puede ayudar para mejorar la agricultura y la ganadería de la zona. Bueno, pues en diciembre de ese mismo año, una serie de veterinarios, 3 veterinarios, incluyendo al propio profesor Carrasco, pues van para allá con 60 kilos de material. Esto ha evolucionado mucho, luego lo veremos. Se improvisa una especie de unidad veterinaria y visitan una serie de pueblos elegidos por una ONG, que evidentemente dirigía los pueblos en función de sus importancias. Los objetivos eran evaluar las condiciones, establecer el diagnóstico de enfermedades, conocer los tratamientos y recomendar medidas de protección. Estos objetivos iniciales se han visto aumentados posteriormente, pero bueno, básicamente son los mismos. Aquí pueden ver el nivel de suciedad, por decirlo finamente. Las cabras están en el único sitio en la granja en la que no hay suciedad para poder estar lo más a gusto posible. Entonces, bueno, ya se vio que las instalaciones eran inadecuadas, falta de higiene, etcétera, etcétera. Las lecciones iniciales aprendidas daban lugar a una serie de debilidades y una serie de fortalezas. No había censo ganadero, no, nadie, tú preguntabas y nadie lo sabía, nadie sabía nada. Se atendió respecto a los intereses de una ONG, no de la fuerza que estaba en la base en ese momento, ni siquiera la fuerza de los ayuntamientos. La importancia de los ayuntamientos y de los líderes locales es crucial en este programa. Desconfianza de los ganaderos, la inicial, evidentemente. Venían unos tipos, unos señores de fuera acompañados de militares y desconfiaban. Problemas con los nombres, no había un intérprete adecuado, no se podían hacer intervenciones quirúrgicas, iban para una semana, cualquier intervención que se complicara iba a dar una complicación futura. Se perdía tiempo porque no se alojaban en la base y bueno, pues no había veterinarios, no había medicamentos, no había medida de pretensión, prácticamente estaba todo por hacer. Luego, cualquier cosa que se hiciera, cualquier cosa que se influyera, podía generar en un beneficio y una calidad de vida importante en las familias. Por lo tanto, esas debilidades, esas fortalezas, se convertían en fortalezas y evidentemente había que repercutir todo lo posible positivamente en la población local y también en los medios de comunicación. Así que comienza la colaboración a partir de ese inicio con 14 operaciones, con la participación de profesores de la Facultad de Veterinaria en 14 operaciones desde el año 2009 al 2022. Como digo, es el último año en que tuvimos colaboración veterinaria porque posteriormente ya no hemos podido ir por las circunstancias políticas, geopolíticas, con los objetivos claros: diagnosticar las enfermedades, tratarlas si es posible, formar a los ganaderos de la zona, transmitir el interés de España y dar sensación de normalidad en todo momento de lo que se estaba haciendo era por el bien de la población. Había que hacer un censo, había que visitar a cada ganadero, había que preparar los materiales didácticos, seleccionar intérpretes. Esto es una cuestión muy, muy, muy sensible. Los intérpretes eran tanto intérpretes para la acción veterinaria como intérpretes que interpretaban al general o a cualquier mando de la base en su relación con los
líderes locales. Había que estar muy seguro de ese intérprete en todos los momentos. De hecho, había un contingente, o hay un contingente en la base del CNI, que se encarga, entre otras cosas, también de filtrar ese tipo de cuestiones. Veterinarios divididos en equipos, no se podía abarcar todo, había que hacer por lo menos un par de equipos, había que mirar la donación de medicamentos que podíamos llegar, alojamiento de la base, en fin, una serie de cuestiones que había que resolver, que se fue resolviendo a lo largo de la colaboración. Hay un trabajo logístico previo que hay que realizar antes de desplazar una serie de veterinarios al campo del Líbano. Primero, el jefe de la fuerza militar que va a ir, cada 6 meses se releva el contingente, pues 6 meses antes, el jefe de la fuerza que va a ir durante la intervención de los profesores veterinarios, de los veterinarios de las facultades, emite una carta a la conferencia de decanos expresando su interés por que exista esa colaboración. Es muy positiva para los militares, aunque les crea algún dolor de cabeza, pero es muy positiva para la zona y para los militares. Después, obviamente, hay que definir equipo veterinario. La conferencia de decanos define qué equipo veterinario va a ir. Normalmente suele ir aparejado a la unidad que se desplaza al Líbano. Si va a una unidad de Córdoba, se suele pedir ayuda a la Facultad de Córdoba. Si va a una de Zaragoza, a la de Zaragoza, o si va a una de Madrid, a la de Madrid. No siempre es así, pero se suele iniciar de esta manera. Y una vez que se elige, hay que buscar financiación y transporte, que evidentemente no corre al cargo del ejército. El ejército se encarga del mantenimiento una vez en la base, pero hay que llegar a la base y hay que transportar los medicamentos de los cuales también se encarga el ejército. Estos medicamentos se consiguen de dos maneras, o comprándolos gracias a la aportación, por ejemplo, aprovecho que está aquí el presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, gracias a la aportación de los colegios veterinarios de las provincias, de las contingentes que vayan, o apoyándonos en las donaciones que las empresas farmacéuticas veterinarias nos realizan, gracias a Veterindustria. Eso es un hito importante que logramos en el futuro. De tal manera que se almacenan, generalmente en la Facultad de Veterinaria de Madrid, el sitio logístico en el cual se almacenan, pues con sus correspondientes albaranes, todos los medicamentos que llegan de Fatro, de Bayer, de Merck, Zotal, en fin, todo lo que sea. Y llega un día en el que se nos dice que hay que transportar el material allí, que puede ser por barco, vía Valencia, o por avión desde Torrejón. En un día determinado, a una hora determinada, llegan unos militares, se empaqueta todo y bueno, pues se llena una furgoneta de material y se va para allá. El material tiene que estar antes, obviamente, de que lleguemos nosotros. Paralelamente, el veterinario, si tenemos la suerte que hay un veterinario encargado de esto en la zona de operaciones antes de que vaya el equipo, tiene que realizar un censo de los animales y hablar con las autoridades locales de las actividades que vamos a realizar. Elegir qué se va a hacer, dónde se va a hacer, con quién se va a hacer. Los alcaldes locales muchas veces dirigen hacia sus familiares las actuaciones que vamos a hacer posteriormente. Hay que preparar materiales, documentación, hay que coordinar la recepción de los medicamentos. Los medicamentos llegan a la base en helicóptero o en camión y se meten en un container, un contenedor, lo que vaya frío a frío, lo que no, a la espera de que lleguemos nosotros o para su uso. Para su uso. Y una vez que llegamos a la base, pues ya empieza el trabajo en zona de operaciones. Cargamos las furgonetas con el material, día a día hay que cargar, descargar, llegamos a los pueblos elegidos, aquí se hace un primer contacto con las autoridades locales que nos van a reenviar a las granjas, a visitar las granjas o las zonas que haya que hacer. El convoy suele ser importante. Un coche con 4 veterinarios lleva habitualmente otros 3 coches más, otros 3 vehículos más de protección, entre los CIMIC, entre protección por delante y por detrás, y también se nos dice que hay protección que nosotros no vemos. De vez en cuando también pasan las Fuerzas Armadas libanesas, en fin, es un poquito, bueno, a veces escandaloso, pero bueno, es la protección que el terreno nos obliga. Y se empieza a hablar directamente con los ganaderos y con las familias. Todo el mundo llega, en esto el hoy teniente Carrasco pues es un verdadero genio, llega preguntando en qué podemos ayudar con un intérprete, aquí tenemos la intérprete, dependiendo del día los intérpretes van rotando, y bueno, pues empieza a trabajar en lo que nos demanden los dueños de las instalaciones o lo que nosotros veamos. Se trabaja hasta la última hora de la tarde, algunas veces se nos hace de noche, con algún disgusto por parte de los mandos, y bueno, ¿qué se ve? Se ve de todo. Se hace diagnóstico de gestación. No hay nada más gratificante para
nosotros que diagnosticar una gestación positiva a una pareja de ancianitos que solo tienen 2 vacas en su casa y que su subsistencia depende de ella. Lloraban, nos abrazaban. Entonces, bueno, diagnóstico de gestación, diagnóstico de brucelosis. Se tratan déficits nutricionales los que podemos, con todos los medicamentos que llevamos, o dejamos para que sigan tratando. Mastitis, pedero, enteritis, neumonías, en fin, todo lo que... Y por supuesto, gracias a los guías, aquí no sé si lo pueden observar bien, todos los medicamentos que podemos dejar. Al principio se dejaban botes enteros, frascos enteros, tratamiento de mastitis enteros, pero se vio que se vendían en el mercado negro. Al año siguiente encontrábamos que lo vendían. Entonces, a partir de entonces, dábamos los tratamientos como los americanos, las pastillas que hagan falta, las jeringas que hagan falta o los botes de Zotal que hagan falta, no la garrafa de Zotal porque, pues eso, al final terminan vendiéndola, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo en árabe y hay que ponerlo de una manera muy clara para que ellos sepan cuál es la pauta. Bueno, aquí tienen una serie de imágenes de los procesos y las enfermedades que tratamos, cojeras, claudicaciones, abscesos de todo tipo. En la misión del 19 incluso se atrevió un cirujano de rumiantes que venía con nosotros, Fernando Criado, se atrevió a hacer una torsión de abomaso, pero en principio, como digo, cirugías no se suelen hacer porque es un problema el seguimiento. El veterinario que está en la base no puede salir de la base y entonces es una cuestión que no se suele hacer. Pero bueno, se puede tratar de todo. Como pueden ver, las instalaciones y los sitios en los cuales se realizan, pues bueno, tienen la precariedad que estamos comentando. Generalmente eso es vacuno, ovino y caprino, lo que más, con mucha diferencia, lo que más se ve. Alguna gallina y algún caballo que también nos traen de una manera muy circunstancial. Aquí ven también algunas imágenes con sarna, picaduras de pulgas, resolviendo un absceso, realizando una palpación rectal, en fin, pues todo lo que es la actividad normal. Y por supuesto también evaluamos instalaciones. Nos encontramos con instalaciones, hacían queso en estas instalaciones, con una bañera y ponía la leche, cuajaba con un ventilador, bueno, en fin. Y ese queso se vendía y lo consumían ellos. Nosotros teníamos prohibido absolutamente comer cualquier alimento fuera de la base que no fuera té o café, que venía hervido. Bueno, ellos iban bien. Entonces, bueno, ven las instalaciones donde están las vacas, bueno, pues como digo, y falta de ventilación, ausencia de higiene, convivían gallinas con palomas, con cabras, con ovejas, todo junto, no había medida de seguridad y bueno, todo eso hemos ido insistiendo y hemos ido mejorando en lo posible. Aquí pueden ver una de las imágenes típicas que nos encontramos muchas veces cuando llegábamos a un sitio, estábamos los tres mirando, pues cómo porque la porquería no llegaba casi hasta la caña, hasta arriba de la caña de las botas. Pues cómo entrar ahí para poder tratar a los animales. Y aquí tienen pues el producto estrella de todos los que hemos utilizado, el Zotal. Es el producto con mucho que más hemos utilizado por garrafas y bueno, entonces es un pequeño homenaje al laboratorio que nos lo surtía. Otro punto importante de la ayuda era formar a los ganaderos. Dieron conferencias a nuestros compañeros, participamos en conferencias en distintos pueblos, en los cuales, pues evidentemente, esta es una conferencia de Rafael Arana, que daba un especialista en bovino de la región de Murcia, en la comunidad drusa, donde dábamos, junto con el intérprete, una serie de actuaciones lo más básicas posibles para que, sobre todo, mejoraran el manejo y el bienestar de los animales y convencerles que eso redunda en su beneficio. Se hicieron una serie de pósters, en árabe, por supuesto, que teníamos que ir a las autoridades a repartirlo como material didáctico. Y uno de los hitos que también sucede durante las operaciones es la implicación de otras facultades. Primero, como digo, los 2 primeros años fue la Facultad de Córdoba la que inició las operaciones, pero en el año 2012 comienza en la operación 17, intervienen veterinarios de la Facultad de Zaragoza, posteriormente el CEU de Valencia y posteriormente la Facultad de Veterinaria de Extremadura en la Libre Hidalgo 20 de 2014. Y a partir de ahí ya verán posteriormente cómo vamos incorporándonos el resto de las facultades a este, no todas, pero el resto de las facultades a este programa. Otro de los hitos viene marcado por
por fin, la firma de un convenio específico entre el Ministerio de Defensa y la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España, que lo firma el entonces GEMAT y el presidente de la conferencia, entonces el decano de la Facultad de Murcia, Antonio Rouco. Este convenio, que es el inicio del programa Rocinante tal cual existe actualmente, es la manera de poner en papel, poner negro sobre blanco aquello que se estaba realizando hacía 6 años. Lo llevamos persiguiendo varios años y, bueno, pues por supuesto fue un hito importante. Ese convenio fue ratificado posteriormente en el mando de operaciones cuando me tocó a mí la jefatura o la presidencia de la conferencia con el teniente general López del Pozo y recientemente ha sido ratificado también por la actual decana de Facultad Veterinaria y presidenta de la conferencia de decanos, Consuelo Serres, que está aquí, y en el cual además se observa también una cosa importante y es la presencia de Santiago de Andrés, el presidente de Veterindustria. ¿Por qué? Porque en este convenio ya se incluye Veterindustria como un partner, como un socio del propio convenio en cuanto a la donación de medicamentos. Es un detalle por parte de Veterindustria, por parte de Santiago, una persona muy comprometida, que siempre apoyó el programa y al cual evidentemente agradecemos todos los esfuerzos y toda la ayuda que nos ha ofrecido desde el inicio, tanto él como su antecesor en el cargo de presidente de Veterindustria. Y otro hito fue la incorporación de estudiantes libaneses en el programa, porque en el año 2019 una serie de estudiantes pertenecientes a la Facultad de Veterinaria de Agricultura, realmente, de la Universidad del Líbano, en Beirut, pues vienen con nosotros a hacer, bueno, pues a aprender y a ver la situación. Ellos, lo primero, se sorprenden muchísimo, son estudiantes del centro y del norte de Beirut, y se sorprenden muchísimo de que en el sur de su país hubiera lo que vieron. Eso fue la primera cuestión que nos dijo. Pero bueno, son estudiantes muy entusiastas y eso, como digo, crea un importante hito. Eso se repite el año 20, el año del COVID. Desgraciadamente, con la pandemia tiene que terminarse esa colaboración donde implican ya estudiantes de la Universidad de Beirut y también la de Balamán, una universidad que está en el norte de Beirut. Y en el tercer año se incorporan también profesores, aparte de estudiantes, de esa propia universidad. Es el último año, como digo, en el año 22. Es el año en el que se hace la última intervención con la Universidad de Murcia. Y bueno, en este tipo de actuaciones se hace una labor docente muy importante. Aparte de la cooperación en sí, se enseña a esos estudiantes y más en contacto con sus profesores que, como digo, muchos no conocían la situación real que existía en esta zona. Ahí conocen nuestro programa Rocinante y también el programa Almazara, que es un programa paralelo que no tiene tantos contactos con la población como el nuestro y que está diseñado para la mejora de los olivos en el Líbano. Lo llevan nuestros compañeros de la Conferencia de Ingenieros de Agrónomos. Esto surge además, lo puedo explicar, porque el entonces decano o director de la Escuela de Agrónomos, tomando un café con él en la Facultad de Veterinaria, yo le conté lo que hacíamos, le entró envidia y se puso él también a promocionar una cuestión relativa a lo suyo, ¿no? Estas son las facultades, este es el resumen de las intervenciones de las facultades que han participado: Facultad de Veterinaria de Córdoba, la de Zaragoza, el CEU de Valencia, la de Extremadura, la Católica de Valencia, también tuvo una intervención en noviembre del 15, la Complutense, nuestra facultad de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la Facultad de Veterinaria de Murcia. En total, el programa ha implicado el trabajo de 69 profesores veterinarios, solo profesores veterinarios, no ha intervenido nadie que estuviera fuera del ámbito docente, 9 estudiantes españoles y 4 profesores y 49 estudiantes libaneses. Sin duda, creemos que es un buen mérito. Y este es un resumen de esos hitos en esa cooperación. Desde el inicio, en el año 2009, con la Libre Hidalgo 9 por parte de la Facultad de Córdoba, la participación de otras facultades es otro hito importante dentro de la evolución de la cooperación veterinaria. Otro hito que me gusta resaltar es el nombramiento del anterior decano de Librado Carrasco como alférez reservista, actualmente teniente. Eso permitió, a pesar de los problemas familiares que probablemente le haya ocasionado, que Librado Carrasco pudiera desplazarse a la zona de operaciones 1 mes o 2 meses antes de que fuéramos los veterinarios a ayudar. Ese trabajo de coordinación en cada pueblo, de preparación, todo ese trabajo previo
y además y de una manera que nunca se podrá valorar lo suficiente, fue realizado en parte justamente por este logro. Como hemos dicho, la firma del convenio es un punto de inflexión también importante con Veterindustria, aquí lo vemos, y la participación de las universidades libanesas hasta llegar a actualmente, bueno, pues veremos a ver qué nos depara y si la situación nos permite volver lo antes posible. Rápidamente, un ejemplo de los resultados reales que se observan tomando como ejemplo el apoyo veterinario que se realizó en el 2016. Aquí vienen en toda la zona de operaciones los distintos pueblos y el distinto número ganadero que se ha ido viendo tanto en la parte este como en la parte oeste de ese sector, con explotaciones ganaderas, con cabezas de ganado y con enlaces de veterinarios de la zona. Este es el organigrama del veterinario, en este caso del veterinario reservista, que estaba un mes antes de nuestra llegada a la zona de operaciones. Este era el organigrama de lo que tenía que visitar cada día, domingos, algunos domingos incluidos, asistiendo junto con los nepalíes, con los indonesios, con los hindús, a las distintas pueblos, a las distintas granjas para preparar la visita. Una vez que llegábamos nosotros, teníamos un escenario, un cronograma muy marcado, con pueblos donde iban dos equipos conjuntamente, llegábamos al pueblo escoltados por la misma fuerza de militares y ya nos separábamos, o divididos en alguno de los pueblos, lo cual nos hacía pues ver continuamente el mapa para ver dónde estábamos. Los resultados, los ganaderos visitados, todos son datos registrados que después de cada misión, evidentemente, poníamos a disposición tanto de la fuerza militar como de la conferencia de decanos. El pueblo, los ganaderos y las cabezas de ganado que habíamos visto, que decían tener, que habíamos visto, vacas, ovejas, cabras, gallinas o caballos. Como digo, caballos muy residual y en algunas ocasiones también podíamos encontrar granjas de gallinas. Los tratamientos que se realizaban, de mamitis, de parasitación, de falta de vitaminas, injurias, cojeras, en fin, cualquier cosa, insisto, todo registrado y numerizado. Y esto nos da pues, una serie de números registrados desde 2011 al 2022 de los veterinarios que han participado en cada una de las misiones, los días, habitualmente se oscilan entre una semana y 12 días, el valor de los medicamentos. Empezamos con un valor de medicamentos prácticamente testimonial y en el contingente del 20 ya desplazamos casi 30.000 euros en medicamentos, y las poblaciones que se han visto, los ganaderos que se han visto y la cantidad de rumiantes atendidos por el contingente. Sin duda, bueno, pues unas cantidades importantes para la zona y para las condiciones que se hacen. Como conclusiones, la participación de profesores y estudiantes apoyan el entorno civil en la zona de operaciones y mejora el apoyo a las autoridades, el apoyo a la población y mejora la imagen y la credibilidad de la fuerza y, por tanto, aumenta la seguridad. Esto es un punto muy importante que los militares valoraban mucho. Cuanto más cómoda, cuanto mejor tratada estuviera la población y sobre todo las autoridades, mejor trato iban a dar a los militares y mejor prevención ante posibles problemas iban a tener. Y por otro lado, también íbamos a transmitir el trabajo de lo que hacen las Fuerzas Armadas, el lugar que ocupan en la sociedad, con noticias, reportajes, apoyos, en fin, lo que se denomina favorecer la cultura de defensa. Y todo ello redundaba en una mejora de la imagen de España al exterior. Fortalezas, bueno, beneficia a los individuos en el propio lugar, beneficia a la población, ejecuta el concepto de unidad, influye en la economía, interacción, participa en universidades españolas libanesas, crea una especie de voluntariado y expectación. Cada vez que íbamos allí había mucha expectación por nosotros, que llevábamos, qué íbamos a hacer, qué íbamos a mejorar. Amenazas, lo que he dicho anteriormente, papel de los intérpretes. Había momentos en los que los intérpretes, si no eran, digamos, bueno, muy duchos en la materia, pues había muchos problemas de comunicación. Tuvimos un intérprete que había sido ganadero en Sudamérica y eso nos facilitaba muchísimo las cosas porque lo que los ganaderos decían en árabe, él lo traducía a palabras españolas, bueno, pues conocidas, pero otros intérpretes u otras intérpretes, porque las había femeninas también, pues bueno, podíamos tener algún problema. El problema también es crear dependencia. No podíamos crear dependencia de nuestra visita. No podían esperar que fuéramos con medicamentos, no podían esperar que nosotros les solucionáramos problemas. Teníamos que crear una cultura de trabajo para mejorar el bienestar y la higiene de sus granjas.
Relacionado con esto, las donaciones de medicamentos también eran un problema porque vimos que las vendían y el tamaño de los equipos. Es tremendamente complicado mantener un equipo de 4 personas por la logística que lleva sacarlos fuera de la base, moverlos por toda la zona de operaciones y volver a traerlos. Entonces, el tamaño de los equipos no debía de superar las 8 personas, 2 equipos de 4. Eso fue lo que se estimó que era lo más adecuado para realizar una intervención positiva. Las conclusiones del programa es que se han logrado diagnosticar y tratar diferentes patologías, se han realizado actividades de formación, se ha actualizado el censo ganadero. Ni los propios libaneses sabían antes de llegar este tipo de actuaciones cívico-militares cuál era el censo que tenían. Se han implicado a las universidades del Líbano, se han implicado a las autoridades locales y gubernamentales, se ha cambiado la desconfianza inicial por confianza, lo cual es muy importante, como digo, para todo para todo lo que sucede en la zona. Se transmite el interés de España por la población y se difunde el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Todo ello ha dado una serie de medios en los que se ha difundido esta labor. Los propios medios libaneses, aquí pueden observar, bueno, hay vídeos. Había gente grabando, en árabe, por supuesto. Los medios españoles también han difundido a la vuelta o mientras que estábamos allí el trabajo de el trabajo que hacemos y el trabajo que hacemos en el seno de la base y de la fuerza. También, por supuesto, en las redes sociales. Estos son imágenes de redes sociales, en su mayoría, de los estudiantes libaneses en sus propias redes. Iban incorporando las noticias de lo que iban haciendo con nosotros. Se han impartido conferencias, se ha reconocido por parte de instituciones como el centro como el CSDEN, la Cátedra del Almirante Juan de Borbón, el Mando de Operaciones, etcétera. Y en una palabra, la difusión es una parte muy importante para dar a conocer la actividad que se realiza. Y esta es una diapositiva que pongo porque, bueno, le gusta mucho a Librado, que es el padre del alma mater de este programa, que son las sonrisas. Él está enamorado del Líbano, también bromeamos con él. Si me está escuchando por el streaming, sabrá de lo que hablo. Bromeamos con él diciendo que le van a dar cualquier día también el pasaporte libanés, aunque le cueste algo en su vida personal y familiar. Pero bueno, aquí veis, pueden ver las risas de los niños, de las niñas, pues cuando estamos cerca. Bueno, este no es tan niño, pero también créanme que está contento porque tenía las cabras al lado y estábamos poniendo antiinflamatorio a algunas que estaban cojeando. El regreso al aula para nosotros es muy importante porque nosotros compartimos las imágenes, las anécdotas y las experiencias con nuestros compañeros, el trabajo en equipo, la cooperación, el compañerismo. Eso también es una manera de divulgar. Y los equipos que han formado todas las operaciones desde que se inició el programa, pues formando en la base, como homenaje también a todo su trabajo desde el primero, año 2009, hasta el último, en el 2022. Y ya para finalizar, agradecimientos, evidentemente. Bueno, es una foto con Librado, ya lo he dicho varias veces, el que nos lió a muchos de nosotros que seguimos luego esta estela. Agradecimiento a la gran cantidad de instituciones que, por supuesto, me faltan. Insisto, en los colegios profesionales los colegios profesionales han apoyado en todas las misiones que se ha ido de una manera muy importante. El Consejo de Colegios también ha apoyado. Las distintas academias, reales academias, también han apoyado, CSDEN, Centro Militar de Veterinaria, en fin, mi agradecimiento evidentemente a todos ellos. Y no quiero terminar sin poner una pequeña nota de recuerdo a un compañero nuestro que coincidió con nosotros en la misión del 2019, a Carlos García Artiga, aquí le tenemos. Se lo pasó en grande, me alegro mucho de haberle llevado, fue un reto para él, pero lo hizo muy bien y bueno, sus estudiantes libaneses le mandaron un recuerdo cuando falleció hace poco. Entonces, simplemente espero con esta diapositiva el Líbano, esto es un amanecer allí en la base, bueno, pues que recupere la normalidad lo antes posible y bueno, nada más. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo, por esta presentación tan interesante.
sobre todo para aquellos que no hemos estado en este tipo de operaciones militares, ¿no? Y bueno, como es costumbre en la Real Academia, pues se abre a discusión, pues si acaso hay alguna aportación, alguna duda, alguna persona que quiere preguntar, alguna aclaración. El doctor Felipe Vilas tiene la palabra. Bueno, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena, doble, doble. Primero por haber estado allí y haber contribuido a la mejora de aquella situación, ¿no? Y en segundo lugar porque has hecho una exposición para mí magnífica, porque ha sido una exposición con emoción, con emoción. Eso es mucho. Bueno, al menos a mí me ha parecido así. Bueno, a mí es que estos temas me gustan especialmente, ¿no? Haría muchas preguntas, ya, pero voy a hacer solo un par de ellas. Una, de alguna manera sorprende, o a mí me ha sorprendido, ver cómo un país con el nivel de riqueza que tiene y que es capaz de generar cuando no están en guerra, sorprende ver esas imágenes digamos, de una estructura de población paupérrima. O sea, se hace de ahí que el nivel de vida debe ser bajísimo, unos niveles de pobreza tremendos. Entonces, eso me ha dejado un poco verdaderamente sorprendido, ¿no? Porque además la gente libanesa, el concepto que tenemos desde aquí, es una gente inteligente, con muchas facilidades para los negocios, con muchas facilidades para las finanzas y para todo, ¿no? Y enlazo eso porque ahí habéis expuesto la importancia de los líderes locales y los gobiernos de allí, los gobiernos de Líbano. Y has expresado que de alguna manera tratan de tener un equilibrio entre digamos, las facciones que hay allí más importantes en Líbano. Claro, la impresión vista desde aquí es que quien verdaderamente manda allí es Hezbollah, o sea, son los chiíes. Si ellos mandan y hay un gobierno que yo casi podríamos calificar de títere, eso es muy imposible que pueda funcionar, a no ser que ese gobierno o esté, digamos, auspiciado por Hezbollah o por los israelitas, que también puede ser, claro. Entonces, no sé, bueno, es una reflexión, más que nada porque es un poco tu idea de aquello, ¿no? Doctor Vilas, ¿quieres contestarle? Sí, pues muchas gracias, Felipe. Me permite que te tutee y siendo académicos los dos, además, y amigos. Sobre la pobreza, evidentemente, cuando fuimos la primera vez, lo que nos llamó la atención es dónde íbamos. Nos había hablado del Librado que era pobre, nos había puesto fotos, pero teníamos la misma imagen que ha señalado. Un país rico, Shakira es hija de inmigrantes. Bueno, nos dijeron allí que aproximadamente 10 millones de libaneses están fuera del Líbano. Gente emprendedora, gente, en fin, es un poco la imagen. Y cuando uno llega a Beirut, lo que ve es esas imágenes que hemos visto, un sitio moderno, un sitio, según sales del aeropuerto y bajas hacia el sur, ya vas viendo que no es tan así. Miro al doctor Zique porque él también ha estado allí y me comprende perfectamente. Pero bueno, la pobreza yo creo que tiene que ver en parte, con que dan la zona como perdida. Es una zona por la cual ha pasado el ejército israelí varias veces. De hecho, es muy probable que en los próximos días vuelva a pasar, vuelva a arrasar. Eh, y yo creo que no están muy implicados a nivel gubernamental en la reconstrucción de esa zona. Las Fuerzas Armadas libanesas no pintan prácticamente nada, que me corrija el doctor, en aquella zona. Pasan, pero Hezbollah tiene su propia milicia, tiene su propia gente. Lo he dicho antes un poco de pasada. Estamos trabajando en granjas y de repente llegaba un coche con 3 personas raras, raras o con una catadura, con una pinta extraña. Se quedaban en el coche mirando y de repente se iban. Y al rato volvían a venir. Y cuando estábamos pasaban, se paraban. O sea, era todo como estábamos controlados pero no por una fuerza, digamos, regular, ¿no? Entonces sí, y el Líbano en sí es un país más próspero, más rico, pero esa parte es totalmente pobre, arrasada por la guerra y por el problema que tienen ahora con los refugiados sirios. La mayoría de los refugiados sirios están en toda aquella parte. Cuando uno va por esa zona, esa ruta Farruquito que hemos visto, a la derecha hay unos campos que además los usan como mano de obra muy barata, con inmensas chabolas de refugiados sirios que no tienen estatus ni de refugiado, ni de ciudadano, ni de nada. Ni tienen servicio, ni tienen nada. Nosotros hemos vivido, bueno, experiencias de llegar a granjas y un padre dejarnos a su hijo para que nos lleváramos.
para curarle, pues, estaba lleno de sarna, lleno de cosas de estas. Entonces, o sea, la situación de la población es muy, muy delicada allí, ¿no? La siguiente pregunta es la autoridad, pues ya te he contestado. La autoridad que allí... Hombre, hay un equilibrio, es el que he intentado plasmar porque es el constitucional, hay un equilibrio muy, muy frágil a nivel gubernamental. Han estado sin presidente, me parece, durante mucho tiempo porque no se ponían de acuerdo, pero Hezbollah, claro, es el 40-50% de la población, tiene el apoyo de Irán y son los que allí nos contaban en la zona que están muy orgullosos de haber sido los que se interpusieron a la avalancha, a la invasión israelí en el año 2006. Entonces eso les llena de orgullo y es como esta zona es nuestra y entonces, bueno, no sé si... Para originar un coloquio. Pues, Profe, que sí. en primer lugar, enhorabuena. Ha sido una magnífica clase de diplomacia sanitaria y es de agradecer el cariño con la que lo ha hecho. El Qiyam, que ha puesto un ejemplo claro que es chiita. ¿Qué chiita? Es que está a 300 metros del pueblo más importante cristiano. El Qiyam compite en potencia lumínica con la base, apoyada por Qatar. Es que no hay muchos actores los que están implicados en Líbano. La realidad política de Líbano tiene una constitución cuando la élite era cristiana maronita y los refugiados sirios están por la calle. Lo que ves es muchas tiendas de campaña de UNICEF para colegios, pero la realidad de las explotaciones visualmente no tiene nada en comparación con el olor. Son aspectos, si tuviéramos odorama... De todas formas, el pueblo libanés es un pueblo fuerte, es un pueblo que agradece mucho la ayuda de que Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de ONU, este programa, lo ha mencionado de pasada, este programa tiene mucho apoyo de ONU porque es lo que es la forma de dar respuesta a las necesidades de la población en una zona políticamente muy inestable. O sea, el monumento de que ha hablado que es venerado por judíos y por israelíes, tiene un puesto, un checkpoint de los libaneses para permitir el paso a unos y otros. Es una realidad muy bonita. Metula fue un kibutz comprado por rusos, por judíos rusos. Fue el primer territorio, el primer terreno comprado. ¿Qué pasa? Que eso está en medio. La realidad política de allí es lamentablemente muy inestable y la misión de ONU, la misión FINUL y la misión de Fuerzas Armadas españolas allí, pues se ve potenciada gracias a esta iniciativa y que es una iniciativa muy querida y muy respetada dentro de la misión de los que participamos en la misión. No quiero monopolizar más. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Muy bien, tenemos en red al doctor Luis Moreno Fernández Caparrós, que quiere intervenir. Bueno, mi felicitación a los dos, pero quiero poner en valor al doctor Librado Carrasco y al doctor Lorenzo González, que la gran labor que han desarrollado en operaciones CIMIC ha sido premiada por nuestra ministra con sendas medallas al mérito militar, porque veo el distintivo que llevan en la solapa. Y a nuestro oficial Librado Carrasco les aseguro que le veremos no solo de alférez, mi querido Lorenzo González, le veremos de capitán por la experiencia que ha cogido. Los alumnos de estos dos magníficos profesores se va a ver enriquecido con sus clases y con lo que ellos aportan. Yo os quiero felicitar como general veterinario porque me emociono cada vez que veo a unos compañeros veterinarios fajar en territorios. Bueno, también es que he visto al doctor Cuatrecases, que también tiene su medalla al mérito militar, pero en este caso más por su labor docente. Tanto el doctor Carrasco como el doctor Lorenzo González han estado pisando el barro y el terreno, y además son zonas peligrosas. Pensemos que está el terreno sembrado de minas antipersonal.
y que no ha pasado nada, a Dios gracias. Os felicito a los dos y me emociono. No quiero hablar mucho más porque en mi situación últimamente me emociono grandemente. Así que reitero mi felicitación a estos dos grandes profesores que han representado brillantemente a sus universidades. Muchas gracias, presidente, doctor Anadón. Muy bien. ¿Quiere contestar? Muchas gracias, don Luis, doctor Fernández Caparrós, mi general. Gracias por sus palabras. Y bueno, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es ir, trabajar y divulgarlo, o sea que ningún problema. Librado Carrasco ya es teniente, o sea que ya veremos a ver dónde le llevan a ver si consigue otra estrella más para su pecho. Y estamos encantados de seguir colaborando con las Fuerzas Armadas en todo lo que podamos. Lo mismo que están, bueno, pues las facultades de veterinaria y los decanos de veterinaria, también encantados de estar colaborando e impulsando este programa. Muchísimas gracias y me alegro de escucharle, me alegro muchísimo, nos alegramos muchísimo de escucharle en este foro. Un saludo. Gracias. Doctora Pérez. Gracias. Bueno, felicidades, la presentación ha sido fabulosa. Y yo tengo dos cuestiones, dos preguntas, así curiosidades. Una es que ha mencionado que hay intérpretes, tanto hombres como mujeres. ¿Eso afecta a la hora de que los ganaderos, por ejemplo, reciban mejor o con mejor o peor, no sé cómo decir, las instrucciones que aunque saben que son intérpretes de vuestras recomendaciones, pues si hay algún efecto el hecho de que sean hombre o mujer? Y luego ya la segunda consideración o pregunta ya es un poco personal, en el sentido de estando allí, al pie del cañón, sabiendo con toda la protección que vais, ¿qué sensación tiene uno? ¿Tiene uno sensación de ir con desde que sale de la base? Porque me imagino que en la base estás más arropado, pero del momento que se sale, ¿qué sensación se tiene? Gracias. ¿Contesto? Gracias por sus preguntas, por tus preguntas. Gracias por... a ver, el tema de mujeres. Bueno, el tema de mujeres es complicado. Estamos en zonas donde hay bueno, normalidad o tranquilidad cuando vas a visitar granjas o cuando vas a visitar alcaldes o ayuntamientos, y hay zonas donde los alcaldes no hablan con las mujeres. Nosotros llevamos en algún equipo iban mujeres con nosotros o estudiantes incluso libanesas, y estábamos a lo mejor todos en fila saludando al alcalde, que el alcalde no venía y saludaba al hombre, estaba la mujer, pasaba y saludaba al otro hombre, etcétera, etcétera. O sea, no hablaba, no interactuaba, pues porque era, bueno, pues su religión o la manera de funcionar de ellos es así. Las intérpretes se dirigían de manera em, indistinta a quien le tocara. Me explico. El ganadero pedía ayuda. Si quería ayuda, tenía que pasar por la intérprete. No había más. Y eso era una norma que el librado tenía, el librado, bueno, o quien manejara el contingente cuando me tocó a mí, o a Rafa Calero, un compañero al que, si está escuchando, al que le envío un saludo también, cuando llevaba si está liderando el equipo, el ganadero viene, habla con el intérprete y si quiere algo de nosotros tiene que pasar por el intérprete, no hay más. Si es mujer, y si no, o sea, tiene que buscarse las mañas. No hay ningún problema. De hecho, nosotros muchas veces, cuando llevamos estudiantes, obligábamos a la estudiante a administrar el tratamiento a los animales de personas más reticentes, porque también llevamos, o pensábamos, lo discutimos en el equipo, en las ocasiones en las que he estado yo, y me consta que las anteriores también, llevamos también la marca España, entre comillas, una marca de nuestra cultura y nuestra identidad. Y entonces, si nosotros llevamos veterinarios o veterinarias mujeres, estudiantes mujeres y hombres, también pueden administrar el tratamiento tal cual. Y si no se dejaban, alguno no quería, se iban sin dar el tratamiento. No había más. O se la pone la mujer, no sé si han visto alguna de las fotos, una chica pinchando en la tabla un antiinflamatorio a una vaca. Ese ganadero no quería y hizo muchos aspavientos, pero en cuanto se le dijo o esto o no hay nada, ya cedió.
Entonces ese es un poco lo que tuvimos allí. Protección, pues no hay, no, la verdad es que no hay riesgos de peligro. Solo hay un momento, o bueno, hay varios momentos, pero hay un momento delicado en el que cuando llegas del aeropuerto, la primera vez que llegamos fue a las 4 de la mañana y nada más salir al aeropuerto nos meten en un jeep blindado y nos dan una bolsa grande con una bolsa grandota que ponía Ejército Español. ¿Y esto qué es? Pues pensábamos que era el Bocata o alguna cosa así, que pesaba muchísimo. Y dice, no, este es el chaleco antifragmentos, en vez de antibalas lo llaman antifragmentos, y el casco, que pesan un montón, no sé si pesan 8 kilos, el casco 5 y el chaleco 8, bueno, un montón. Y con esto vas, a donde vayas, te lo tienes que llevar puesto. O sea, puesto no, con ello, va en el coche, monta contigo, van dando los lados. Esa es la manera en la que nosotros nos miramos diciendo, ¿dónde estamos? ¿Dónde tal? Luego bueno, ha habido circunstancias en las que tienes, pues, equivocarnos en algún campo, meternos a través de un campo que no teníamos que habernos metido y salían los soldados detrás de nosotros corriendo para sacarnos de ahí. Bueno, y anécdotas, volviendo a Beirut ya después de una de las misiones, pues íbamos como a 120 por la autopista, pegados no al arcén, sino a la mediana, porque cuando dijimos, ¿por qué vamos por aquí? ¿Por qué vamos tan rápido? Y dijo el conductor, por las bombas. Y entonces, pero bueno, no pasó nada, ¿no? Y estás, en todo momento estás protegido, no hay... La sensación es rara. Tienes la frontera israelí pues prácticamente al lado. O sea, si nosotros hubiéramos querido, hubiéramos tirado piedras a los israelitas, porque estuvimos a tiro de piedra en muchas ocasiones. Pero bueno, no hay sensación. Tienes sensación de seguridad. Con la gente que te acompaña, tienes sensación de seguridad. No hay problema. A continuación, la doctora Consuelo Serres quiere intervenir. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, pero sí quiero dar las gracias al ponente, Pedro, por tu magnífica exposición. Discrepo con su sensación de seguridad. Yo creo que os hacían sentir muy bien y eso es gracias a nuestro ejército que protege, ellos guarda, pero yo creo que habéis tenido situaciones, bueno, que vosotros no estáis conscientes de la seguridad y todos ha visto que la última... Bueno, la última misión se tuvo que suspender, pues yo creo que un mes o un mes y medio antes de salir, ya con los medicamentos casi recopilados. Y bueno, desear al pueblo libanés que se recupere la paz y poder recuperar otra vez estas misiones, porque creo que son muy importantes, sobre todo para los gente local de allí. Y bueno, en las facultades, tú lo sabes bien, hay gente que está deseando salir otra vez para allá y Librado está como loco por volverlo a poner en marcha. Así que bueno, pues desear que todo vaya bien y podamos volver a empezar y darte las gracias de nuevo por tus ganas y por ir. Otros nos quedamos también en tierra por no tener el valor que tenéis lo que habéis estado. ¿Quieres contestar? Sí, nada, a ver, ya que la decana me la ha dejado, evidentemente todo nuestro apoyo, lo que hemos estado y lo que volveremos a estar o no, porque también es verdad que le toca a más gente ir, todo nuestro apoyo al programa. El programa es bueno, es esencialmente bueno para la veterinaria, para defensa. eh, lo queremos así. Nuestro agradecimiento por todas las personas que han intervenido y todas las personas que han ayudado, porque esto no es cosa de uno solo. Pero creemos que es un programa bueno para las personas, bueno para la formación y bueno para la población de allí. Sobre todo nosotros hemos colaborado en otros lugares, hemos cooperado en Ecuador, hemos cooperado en Perú, hemos cooperado en Egipto, con situaciones también de pobreza y de miseria también muy grandes, pero los componentes que hay en este caso son completamente distintos, son muy distintos. La pobreza puede ser la misma, pero el entorno es completamente distinto. Entonces, pues nada, apoyar todo lo que sea en el futuro. Y el tema del riesgo, pues bueno, pues no. La misión justo antes de la que fuimos nosotros lo sacaron en helicóptero porque bueno, pues no podían salir de la base y tuvieron que llevárselos a la base de Nakura, que está en la costa, y de allí a Beirut. Pero bueno, eso son cosas que pasa alguna vez, nada más. Muy bien. ¿Cómo quiere intervenir? Muchas gracias, Pedro, por tu conferencia. Yo tengo dos preguntas más sanitarias. La primera es, ¿habéis notado con las distintas visitas que ha mejorado el estatus sanitario de las granjas
a las que habéis hecho algún tipo de charla, coloquio, medidas? Es decir, porque debe ser también gratificante que después de 4, 5 o 6 visitas, a lo mejor veis que algo mejora, si es que pueden mejorar. Además, partiendo de esos niveles, lo más seguro es que sea fácil que mejoren. Eso por un lado. Por otro lado, no has hablado de vacunas. No habéis hecho ningún tipo de campaña de vacunación, ¿no? Y también me sorprende, me imagino que habrá un montón de perros libres, medio asilvestrados, callejeros, y la rabia también me preocupa. Vacunar de rabia es otra de las... Algo que se me ocurre a mí también, si se puede montar otra visita, si ya hace años yo quise ir y al final no pude, pues a lo mejor no estaría mal diseñar una estrategia así, si es posible, de vacunas de rabia. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy pertinentes las preguntas, como suele ser habitual el profesor Domínguez. Mejora, sí se ha notado. Yo he estado 2 veces en el Líbano, he visto fotos aparte de la evolución y bueno, por no extender la presentación, sí se ha notado sobre todo en infraestructuras, o sea, en la limpieza de las infraestructuras. Recuerdo en la primera visita que nos acompañó un veterinario de las Fuerzas Armadas libanesas, de la SLAF, y recuerdo echarle una bronca terrible a un ganadero por cómo tenía la situación, cómo tenía los establos, como tal y como cual. Cuando volví, 3 años después, cuando volvimos 3 años después, encontramos en concreto esa nave mucho más saneada, no el estándar necesario, pero sí mucho más saneada. Una nave de gallinas que también hemos visto previamente. O sea, sí hemos notado en instalaciones mejora y hemos notado en algunas ganaderías o en algunas explotaciones también mejora. Mejor calidad, porque las vacas son buenas. O sea, las vacas son Holstein, son buenas. O sea, no compran caro además, les cuestan un dineral o sea, que no tienen una mala genética. El problema suele ser las condiciones y el bienestar. Entonces sí se nota la evolución. Y eso es lo que hacemos hincapié en el que no vale con que demos el tratamiento y nos vayamos, sino que eso redunde. Sobre las vacunas, por el Ministerio de Agricultura libanés teníamos prohibido el uso de biológicos o de vacunas, simplemente. Es la primera pregunta que hacemos todos. ¿Me podemos vacunar? Vimos perros con rabia, vimos aftosa, vimos un montón de cosas, pero no podíamos vacunar. O sea, teníamos cortada esa posibilidad y ni se planteó. Evidentemente, pues estaría muy bien. A nivel sanitario, los veterinarios llevamos eso en la sangre, por decirlo finamente, pero no había manera por oposición o por condición del Ministerio de Agricultura libanés. Quieren llevar sus... De hecho, en toda la zona que he puesto geográfica solamente había un veterinario oficial. En Cáucaba, si no me equivoco, en la parte de arriba, en la parte de Drusa, solamente había un veterinario oficial, que ni le vimos, yo por lo menos no le vi, ni imagino que Librado o los que están en la base tratarán con él, pero... Y en la base otro problema que hay son los perros, efectivamente. Perro que entra en la base, perro que no puede salir y que hay que tratar. A ese sí se le vacuna, se le desparasita, pero son los perros o los gatos que hay en la base. Bueno, los gatos no, pero los perros sí. Entonces deambulan por allí. Si se puede que no entre ninguno, no entra, está todo vallado, perimetrado, es muy difícil que entren, pero siempre se escapa alguno y eso sí están cuidados, pero fuera no hay ningún. De hecho, no tratamos mucho en la misión. En las misiones nos han tratado algún perro, alguna cojera, alguno que hemos visto, pero no nos han llevado perros para tratar. Pues vamos a concluir la sesión. Yo también me uno a la felicitación. Creo que ha sido una exposición realmente de mucho interés, por lo menos para mí, y sobre todo el enfoque que se le ha dado de lo que son las misiones militares en el extranjero, la misión que tienen las Fuerzas Armadas de paz y estabilidad, y luego de los mandatos de Naciones Unidas, y sobre todo que todo esto entra dentro del conocimiento de lo que es el derecho internacional, ¿no? Y bueno, se ha visto claramente que aparte de su especialidad en el campo de la fisiología, pues es un apasionado sobre todo por la cooperación, ¿no? Con lo cual, pues creo que estamos ante un hombre pues que tiene un componente importante, que le gusta lo que es las relaciones humanas en el campo internacional y sobre todo en estos periodos de crisis que tenemos en países que están
en un subdesarrollo total, ¿no? Y que realmente pues se ha visto pues que tiene interés sobre todo pues en el apoyo, ese apoyo que necesita en el campo de la veterinaria, que sería el campo ganadero, ¿no? Lo que es la ganadería primaria, sobre todo por lo que he visto especialmente en pequeños rumiantes, ¿no? En cabras y ovejas, ¿no? Me ha gustado mucho la presentación que se ha hecho, sobre todo para situarnos qué es el Líbano, dónde está el Líbano, qué fronteras tiene, qué masa tiene poblacional y qué religión tiene, ¿no? Cuando ves este abigarrado componente religioso, pues te das cuenta que puedes interpretar las cosas de muy distinto modo, ¿no? Y bueno, y por último, pues nos ha hablado de la base militar, esa base militar que no pensaba yo que fuera tan grande, ¿no? Es una base militar. Y bueno, pues nos ha dicho pues que hay 19 misiones, impresionante, ¿no? Y 3.000 militares, con lo cual se piensa que, claro, que hay que llevar habituallamiento, comida, imagino que de todos los continentes, ¿no? Porque 19 misiones internacionales, que tiene que haber una organización impresionante detrás y que como los que hemos hecho servicio militar sabemos que la única institución pues que realmente está bien organizada es el ejército, ¿no? No puede fallar nada y está todo milimetrado, ¿no? Realmente, bueno. Y bueno, pues los programas estos me han encantado, sobre todo estos programas que intentan pues, mejorar la economía rural, ¿no? En definitiva, ¿no? Y bueno, pues yo no sabía que el programa se había terminado en el 2022. Me imagino que habrá sido, porque empezó en el 2009 hasta el 2022, me imagino que habrá sido por la crisis del COVID, ¿no? Preferentemente. No, fue por el inicio de las hostilidades. Por el inicio de las hostilidades, ¿no? Ya se empezaba a ver estas guerras entre israelíes y palestinos. Los militares de allí lo llaman, calma tensa, exactamente. O sea, cuando tú estás allí dicen, eso está en calma tensa, que no sabemos muy bien si es calma o es tensa, pero calma tensa. Pero en el 22, eso le tocó gestionarlo a la decana, pues en el 22 hubo problemas, se habían encontrado unos túneles de Hezbollah que unían Líbano con Israel los había los había volado y cementado. Y entonces, bueno, pues en el año 19 también pasó y entonces se interrumpió, porque lo primero que se interrumpe, obviamente, es la cooperación. Muy bien, pero bueno, esperemos que la cooperación vaya a continuar, ¿no? Y bueno, por último, pues me ha gustado mucho, pues, más o menos los servicios veterinarios que han hecho, ¿no? Todo lo que es el diagnóstico de la gestación, de la brucelosis, los defectos nutricionales, diagnóstico de mastitis, etcétera. Realmente, pues, es una labor importante y sobre todo, pues, la labor yo creo que de formación a los ganaderos, ¿no? Para que cambien un poco de sentido de ver las cosas. Y nada más, creo, repito, ha sido una conferencia interesante y esperemos que dentro de unos años, si todos estamos en buenas condiciones físicas, pues podamos ver cómo se ha ido renovando el programa y cómo ha ido adelantando. Y he visto que la decana tiene mucho interés en que se continúe esta actividad, lo cual yo creo que nos engrandece a todos, ¿no? También a la academia nos engrandece. Muchísimas gracias de nuevo y le vamos a entregar al doctor Pedro Luis Lorenzo González pues un reconocimiento. Es un reconocimiento sencillo, pero yo creo que tiene mucho componente, ¿no? La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor don Pedro Luis Lorenzo González por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy. Firmado por el secretario. Muchas gracias. Pues nada más, se levanta la sesión y nos despedimos también de los que nos siguen por vía virtual. Buenas tardes. Vamos a hacernos una foto. Lo tienes que meter en las vías. Enhorabuena.